Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. There is indeed a change. Un cambio viene con toda seguridad para Israel. No solo para el pueblo de Israel, sino también para la tierra de Israel. Hoy vamos a estudiar una profecía que habla claramente sobre los últimos días y los cambios que Dios traerá sobre Israel, y uso este término en el sentido más amplio, tanto para el pueblo como para la tierra, y para el llamado de Dios a Israel, su pueblo de reino, una nación de reino y una realidad de reino. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 40. Hemos pasado mucho tiempo hasta ahora en la profecía de Isaías. Y hasta ahora hemos visto numerosas profecías de juicio tras juicio sobre el pueblo de Israel y también sobre sus vecinos. Ahora hay un cambio significativo en el libro de Isaías. El profeta comenzará a escribir muchas de estas famosas profecías, que son las que más recordamos cuando pensamos en Isaías, esas que nos hacen amar tanto este libro. Dicho esto, vamos a pasar ahora a una parte de este libro que es muy especial. Y la palabra que quiero resaltar para ustedes es la palabra consuelo, una palabra muy significativa a lo largo de la Biblia. Comencemos. Isaías capítulo 40, versículo 1. Leemos una frase que es bien conocida en todo Israel, que en hebreo sería Nahamu, Nahamu, Ami, que significa consolaos, consolaos, mi pueblo. Una de las cosas que debemos saber es que las palabras son importantes. Y cuando simplemente lees esta palabra consolaos en español, te perderás de mucho, porque esta palabra para consolar es la misma palabra que vemos cuando Yeshua comenzó su ministerio terrenal, cuando dejó la ciudad galilea de Nazaret y descendió a Cafarnaum o Capernaum. Y la razón de esto es que hay una profecía de la que ya hemos hablado capítulos atrás en Isaías, que nos dice que cuando esa luz comience a brillar y la justicia sea llamada, descubrimos que algo comenzará allí, en Galilea, en un lugar específico de Galilea, entre las dos tribus, la frontera de las tribus de Zabulón y Neftalí, junto al mar, y el mar es el mar de Galilea, el Kineret. Y es por eso que Yeshua comenzó su ministerio terrenal en este lugar. Aquí es donde se encontraba su cuartel general. Y todo está conectado con esta palabra, para consuelo. Entonces dice aquí, consolaos, consolaos, mi pueblo. Incluso los rabinos lo entienden así, pues ahora estamos entrando en una sección muy mesiánica dentro de la profecía de Isaías, que indica que Dios hará una obra de consuelo que, como descubriremos, tiene que ver con su obra de redención. Y muchos de los términos aquí se repetirán una y otra vez en el resto del libro de Isaías para mostrarnos su importancia y darnos una comprensión
que no puede pasarse por alto cuando miramos esta palabra de manera literal, tomando cada pista que la palabra de Dios nos da y llegando al mensaje de esta profecía de Isaías. Entonces, leemos aquí en el versículo 1, consolaos, consolaos. Y esto es un mandamiento. Consolaos, consolaos vosotros, pueblo mío. Y luego dice, y vuestro Dios dirá. No sé por qué, pero muchas de las traducciones en inglés, de hecho, revisé 28 de las traducciones al inglés más comunes, y todas dicen exactamente lo mismo. Pero es algo incorrecto. Dicen, vuestro Dios dice. Pero aquí no leemos dice, sino que leemos dirá. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque esto nos deja saber que en los días de Isaías esto era profético. No era algo que sucedería en su día, sino en cambio más adelante. Es un contexto futurista. Y lo que podemos ver del contenido de esta primera parte de Isaías capítulo 40 es que tiene que ver con un contexto de los últimos tiempos. Entonces, es gramaticalmente incorrecto traducir esto en tiempo presente, cuando más bien está en futuro. Consolaos, consolaos, mi pueblo. Vuestro Dios dirá. Ahora mira el verso 2. Hablad. Y la siguiente palabra es leiv. No es una palabra difícil. Esto significa corazón. Pero de nuevo, algunas Biblias la toman en un sentido diferente. Dice, hablad al corazón, pero algunos lo traducen como hablad consuelo. Esto no es lo que dice. El verso 1 dice consuelo, pero no así el verso 2. Entonces, literalmente dice, hablad al corazón de Jerusalén. Cuando escucho esto, lo que percibo es que se avecina un cambio. El corazón se relaciona con los pensamientos, y Dios va a hacer una obra, como veremos en un momento, que producirá consuelo. Y esa obra de consuelo que Él hará, le dará a Israel, hablando del pueblo judío, una perspectiva diferente. Ellos van a mirar, van a ver, van a pensar en las cosas de manera diferente. Esto es lo que el profeta nos dice. Una vez más, verso 2. Hablad al corazón de Jerusalén, que ellos llamen, y es literalmente que ellos llamarán, una vez más en futuro, hacia ella, es decir, hacia Jerusalén, porque su guerra. Esta es una palabra para conflicto, porque su guerra está llena o ha sido completada, es decir, que Dios ha determinado algo diferente para Israel, que la guerra contra Israel, esta lucha, esta oposición, esta persecución llegará a su fin, y en lugar de experimentar las confrontaciones de la batalla, experimentarán el consuelo. Dios les está diciendo que necesitan cambiar su manera de pensar para que esto se haga realidad. Una vez más, segunda parte del versículo 2. Y proclamarán a ella que su guerra ha terminado por su iniquidad. Y la palabra que viene tiene que ver con estar en un estado aceptable. Esto anticipa una verdad bíblica muy importante, y esa verdad es la redención futura, que su iniquidad será reconciliada, será saldada. Su condición de iniquidad va a cambiar, de modo que, al final, Israel será hecho aceptable ante Dios. Así que habla de un cambio futuro, en el que habrá reconciliación, paz y consuelo entre el pueblo judío y el Dios de Israel. Y luego se completa en el versículo 2, diciendo, porque ella ha recibido de la mano del Señor
2 veces o el doble por todas sus iniquidades. Esto habla y anticipa el gran sufrimiento que el pueblo judío ha tenido que atravesar a lo largo de su historia, y que todo este sufrimiento llegará a su fin. La causa de esto fue su falta de fe. La falta de fe siempre está relacionada con el pecado, y ahora se producirá este cambio. Avancemos al versículo 3. Este es un versículo que está relacionado con el tiempo de Yohanan HaMakbil, Juan el Bautista, y dice, voz que clama, está en presente, voz que clama en el desierto. Y luego una frase para despejar el camino. Despejad el camino al Señor. Enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. El uso de este versículo en relación con el ministerio de Juan el Bautista como el precursor de Yeshua nos habla de algo, y no hay otra forma de entenderlo. Nos habla de la divinidad del Mesías, que Yeshua no es solo un mensajero de Dios, sino que Él es Dios en sí mismo. Preparad el camino, dice, para nuestro Dios, hablando de Yeshua. Y luego dice, en el versículo 4, porque, y esto involucra el cambio que viene. Mencioné que Israel atravesará un gran cambio, una metamorfosis, y lo vemos expresado en un lenguaje poético que dice, porque el valle será levantado. Vamos a ver 2 palabras diferentes para valle en este versículo. Una se refiere a un valle muy profundo, un valle muy estrecho. La otra se refiere a un valle que es casi como una llanura. Entonces dice aquí, en relación con este valle profundo, dice, porque un valle será levantado, y todo monte y toda colina serán bajados. Así que un cambio donde lo que es bajo será levantado, y lo que es alto será bajado. Viene un cambio drástico al mundo. Dice, y todo lugar torcido será enderezado. Y luego tenemos un término para algo así como una cordillera. Y esto habla de montañas más pequeñas y una cadena montañosa que se extiende a lo largo de una distancia, que será convertida en un valle, pero esta es una palabra diferente para valle, hablando de uno que es muy amplio, ancho y largo. Al leer esto, vemos que Dios habla de colinas y montañas, valles profundos y valles amplios. Y Él traerá un cambio en la tierra. Esto es lenguaje poético, hablando del cambio que vendrá para Israel. Lo que fue ya no será, y lo que será, que no existe todavía, será la nueva realidad. No puedes leer este pasaje y sacar como conclusión que Dios ha terminado con la tierra de Israel, que esto es algo del pasado, que la tierra ya no es importante para Dios. Aquellos que tienen esa perspectiva no son bíblica ni proféticamente entendidos. Están perdiendo de vista la importancia de lo que Dios está diciendo en este pasaje. Versículo 5. Este cambio en Israel va a tener un resultado. ¿Cuál resultado? Verso 5. La gloria del Señor ha sido revelada. Este cambio producirá una transformación con la que la gloria de Dios será revelada. Y dice que toda carne juntamente la verá. Es significativo que el término aquí, en el versículo 5, es el término kol bazar, toda carne.
Y esto es sinónimo de toda la humanidad. Esto es lo que Dios está haciendo aquí. Y no debería sorprendernos porque sabemos bíblicamente que Dios creó a Israel para traer bendición al mundo mediante la revelación, mediante la verdad de Dios. Lo que se está diciendo ahora es que este cumplimiento, este consuelo, este cambio para Israel tendrá implicaciones para toda carne. Y esto nos muestra, una vez más, un principio, que Israel será una herramienta, ya es una herramienta, pero además será la herramienta que Dios usará en los últimos días para traer un gran cambio a la humanidad. Esto es lo que Isaías está revelando. Así que mira de nuevo el verso 5. Y la gloria del Señor será revelada, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Y esto nos dice, esta última parte del versículo nos dice, que el fundamento para traer este cambio es la palabra de Dios. Por eso es que debemos estar muy comprometidos con el estudio de la palabra de Dios. No hay nada más en este mundo que nos brinde la perspectiva, la revelación, que al tomarla y aplicar fe en ella, utilizándola en nuestra vida, respondiendo a sus instrucciones con obediencia, nos traiga un cambio tan grande y asombroso a nuestra realidad. Seremos diferentes en cómo vemos las cosas. Nos comportaremos muy diferente a cómo se comporta el mundo y nos vamos a destacar. Nos destacaremos para Dios. Ese es nuestro llamado, a ser visibles. ¿Qué quiero decir? Que seamos testigos que comparten la verdad. No para que estemos debajo de una canasta, ni para estar escondidos, sino para ser visibles como siervos de Dios. Así que habla de que a través de este cambio, un cambio para la tierra de Israel, para el pueblo de Israel, la gloria de Dios será revelada a toda carne, a toda la humanidad. Versículo 6. La voz habla y clama y dirá. Así que está hablando. Esta voz está clamando. Y uno ha dicho, en este pasaje, ¿qué clamaré? ¿Qué es lo que se va a decir? Y esta es la revelación. Habla sobre la fragilidad de la humanidad. Entonces, mira de nuevo el verso 6. La voz dice, ha llamado y dirá. Y luego leemos, ¿qué clamaré? Y esto es lo que se supone que debe clamar. Toda carne es hierba, y todo, en este caso sería su esplendor, su gracia. Y aquí está hablando sobre una condición humana, la belleza humana, una característica que es agradable. Y dice aquí, con respecto a eso, que toda esta belleza, todo este esplendor, toda esta gracia, es como la flor del campo. ¿Y qué significa eso? Bueno, está hablando de lo que es temporal. Este es el problema de la humanidad, como resultado del pecado, del mismísimo primer pecado en el jardín del Edén. La humanidad cambió. Y sabemos en qué consistió ese cambio. Llegó por el pecado, y el pecado está relacionado con la muerte. Y la muerte se relaciona con la mortalidad, con una condición temporal que tiene un final. Pero Dios, a través de su obra de redención y de este pacto de reino en el que el Mesías es el mediador, encontramos que Él trae aquello que es eterno. Así que Él destruye la muerte y da vida, vida eterna. Esto es lo que este pasaje nos presenta. Leamos el versículo 7. Una vez más hablando de la humanidad,
en su estado natural, habiendo experimentado la fragilidad del pecado, lo que el pecado produjo, esa mortalidad, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero el Espíritu del Señor ha soplado sobre ella. El Espíritu con frecuencia habla de traer el orden divino. Y esto es lo que Dios está haciendo. De esto es de lo que habla esta profecía. Dios trayendo un cambio que produce su orden. Y hay una relación directa entre la voluntad de Dios, el orden de Dios y el resultado de los planes y propósitos de Dios. El orden de Dios se relaciona con la voluntad de Dios, lo cual producirá los deseos de Dios. Y todo esto es el resultado de la obra del Espíritu de Dios. Así que una vez más, verso 7. Porque el Espíritu del Señor ha soplado sobre ella. Ciertamente, esta hierba es ¿quién? El pueblo. Queda claro que Él está muy consciente de la condición del pueblo. Son como la hierba y las flores. Hoy las ves, pero mañana ya no están. Se desvanecen, se marchitan, no perduran, no permanecen. Son elementos efímeros que llegarán pronto a su fin. Así es el pueblo. Verso 8. Una vez más dice, la hierba se marchita y la flor se desvanece. Pero aquí está lo que nos da esperanza. Aquí está el cambio. Él dice, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá. Muchas Biblias dicen permanece, pero es permanecerá para siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que no habla simplemente de permanecer, sino que proyecta un resultado futuro. Lo que Dios promete no necesariamente lo veremos hoy, pero permanecerá. Y quizás una mejor manera de entenderlo es que estas cosas serán establecidas para siempre. No necesariamente las estamos experimentando ahora. No las vemos hoy. No están ocurriendo en lo físico, pero Dios las ha prometido. Y aquí está la clave. Ellas serán la realidad eterna. Cuando hablamos de una realidad eterna, lo que debería venir a nuestra mente es una realidad de reino. Y es la palabra de Dios la que nos revela esta verdad de reino. Esto es lo que se enfatiza en el verso 8. Ahora vayamos al verso 9. Una vez más, hablando de esta palabra, que es la fuente del cambio, con respecto a la montaña y la colina, dice, sube a ella. Así que este monte, esta colina, esta montaña alta, que quizás sea la mejor manera de decirlo, sobre esta montaña alta, sobre ella, sube. Y está hablando de alguien específico, Mevaseret. Existe una pequeña comunidad fuera de Jerusalén, camino a la Tel Aviv de hoy en día, que se llama Mevaseret. Literalmente Mevaseret Zion, que significa... Esta palabra Mevaseret, ¿cómo la podemos traducir? Bueno, podría ser un término para evangelista, porque la palabra Mevaseret es una palabra que significa proclamar buenas nuevas sobre redención, buenas nuevas que producen una realidad de reino. Así que, el hecho de que encontramos estas palabras, y seré más específico en un momento, estas palabras en este pasaje nos dicen que esto tiene una conexión con el Evangelio, este cambio, esta revelación de la que está hablando. Una vez más, verso 9. Leemos. Sobre esta montaña alta, tú sube. ¿Quién debe subir? El evangelista de Sión, este que proclama buenas nuevas para Sión. Y dice, levanta con poder tu voz. Y luego tenemos Mevaseret,
Pero no Mevaseret Zion, sino que vemos un paralelismo. Esto es poesía hebrea. Mevaseret Jerusalem. Y esto simplemente está hablando de esta conexión entre Jerusalén y aquello en lo que Jerusalén se convertirá, Sión. He dicho muchas veces que esta palabra Sión es un término de reino y casi siempre se usa en paralelo a Jerusalén. ¿Y cuál es la diferencia entre Sión y Jerusalén? Sión es Jerusalén, pero en su estado redimido. Y en ese estado redimido, noten lo que está sucediendo aquí. Comenzamos hablando de consuelo. Un consuelo que producirá un cambio. Y luego tenemos un verso de la Escritura que habla de uno llamado Juan el Bautista, que será el precursor que preparará el camino y llamará a las personas a arrepentirse y a estar listos para el Mesías, para su primera obra, su obra de redención que traerá reconciliación entre la humanidad y Dios. Comienza con Israel, pero tendrá su cumplimiento con un remanente de toda la humanidad, un grupo de cada tribu, pueblo, lengua y nación. Así que dice, mira de nuevo el verso 9. Sobre una montaña alta, sube, oh evangelista de Sión. Levanta con poder tu voz, oh evangelista de Jerusalén. Levántala y no tengas miedo. La mayoría de los estudiosos rabínicos, cuando hablas de este pasaje, de este verso, y encuentras la frase no tengas miedo, opinan que esto informa al lector que habrá mucha oposición a esto. Y esta oposición estará enraizada en una perspectiva mundana que busca aferrarse a las cosas de este mundo. Y aquí está el problema. Sabemos, porque el apóstol Pablo lo dice, que viene un tiempo de apostasía. Y este tiempo de apostasía estará arraigado en una mentalidad que es totalmente terrenal, en oposición a una mentalidad de reino. ¿Qué quiero decir? Que cada vez habrá más indicios de que aquellos que se supone que deberían ser los siervos de Dios, los discípulos del Mesías, la congregación de Yeshua, o el cuerpo de Cristo, estas personas estarán pensando de acuerdo con los pensamientos del mundo, en lugar de con la verdad profética. ¿Y acaso no vemos eso hoy en día? Por ejemplo, la denominación protestante más grande de los Estados Unidos estaba debatiendo lo que se considera propaganda liberal. Y lo más triste es que un porcentaje significativo de esta denominación abraza la propaganda liberal sin ver las cosas desde un punto de vista bíblico. Ahora, puede que aprueben una resolución que afirme la Biblia, pero no están recibiendo la verdad bíblica. ¿Qué quieren hacer? Quieren abrazar al mundo, creyendo que ese abrazo al mundo producirá un resultado de reino. Pero no será así. No se trata nada más de enunciar mensajes a favor de la palabra de Dios, sino de recibirla, aplicándola a nuestra vida y manifestándola. Entonces, y solo entonces, estaremos abrazando la verdad de Dios, lo cual nos permitirá dar un mensaje efectivo. No fuimos llamados a abrazar al mundo, fuimos llamados a testificar en su contra, que su comportamiento y sus obras son malas. Y esta propaganda liberal es precisamente eso. No es una verdad basada en las Escrituras, sino que se basa en el engaño del hombre, que justifica diferentes perspectivas en lugar de la perspectiva de Dios. Así que noten lo que dice.
En cuanto a que no hay que temer, dice, levanta con poder tu voz, oh evangelista de Jerusalén, levántala y no temas. Habla a las ciudades de Judá. Permítanme señalar algo. Los grupos que abrazan esta propaganda liberal, que se manifiesta de muchas formas distintas, son altamente anti-Israel. Y noten aquí que al evangelista, aquí se le llama a no temer, sino que más bien dice que debe hablar a las ciudades de Judá. No dice a Palestina, sino a Judá. Y casi siempre, sin excepción, puedes hacer esto. Cuando alguien habla de la tierra de Judá y quiere usar el término Palestina, ya sabes que han abrazado una filosofía que va en contra de las Escrituras, que estas personas están en tinieblas y muchas veces son hijos de Satanás en lugar de hijos de Dios. No representan el mensaje ni comprenden la obra futura del Mesías, que Él será aquel que traerá un cambio a esta tierra, que Él es aquel que traerá la paz del reino, y no esta propaganda liberal. Así que dice, no temas, sino habla a las ciudades de Judá. ¿Y qué debemos proclamar? Fíjense, Hinei Elohechem, que significa, he aquí, tu Dios. Bien, todos están de acuerdo en que este pasaje es mesiánico. Y cuando dice aquí, he aquí tu Dios, está hablando de la venida del Mesías, el regreso de Yeshua, Jesús de Nazaret, a este mundo para establecer su reino, lo cual traerá un gran cambio tanto para Israel como para el resto del mundo. Así que este pasaje nos habla otra vez sobre la divinidad del Mesías. Versículo 10. He aquí, el Señor Dios, con poder, Él vendrá, y su brazo gobernará por él. Esta palabra Zeroa es una palabra muy importante bíblicamente. Sabemos que el hebreo puede ser un idioma muy preciso. Por ejemplo, llamamos a esto brazo en español. Y en hebreo llamamos a la porción inferior del brazo. Desde aquí hacia abajo, desde el codo hacia abajo, le decimos yad. Y a la porción del codo hacia arriba le decimos zeroa. Algo muy importante es que esta palabra zeroa proviene de la misma raíz del término que significa simiente o descendencia. Y está en masculino, así que es un descendiente varón, que puede traducirse como hijo. Cuando se sacrifica un animal, la porción principal es esa sección superior del brazo. Así que esta palabra zeroa tiene que ver con brazo, pero podría traducirse también como hijo, y tiene un aspecto sacrificial vinculado. Solo cuando entendemos hebreo es que podemos hallar en estos términos las maravillas de la palabra de Dios. He aquí, el Señor tu Dios con poder vendrá, y su hijo, podríamos traducirlo así, aunque en la mayoría dice brazo, pero su hijo sacrificado sería una excelente manera de traducirlo para resaltar la intención de la palabra, zero-o. Gobernará por él, porque he aquí, su recompensa está con él, y su acción está delante de él. Esto significa que él traerá una recompensa, y el propósito de dar esa recompensa será producir su actividad, lo que él establecerá. Hay una relación entre la recompensa y el reino, esa obra que él establecerá.
Verso 11. Finalmente leemos, como pastor, su rebaño alimentará con su brazo. Bien, esto significa simplemente que el Mesías pastoreará su rebaño y que lo hará sacrificialmente. Lo hará proporcionando lo que se requiere. Y luego dice que a través de eso reunirá a los corderos en su pecho y levantará a los pequeños y a los jóvenes, y luego ¿qué hará? Los guiará. Todo esto es muy simbólico de lo que leemos en el Nuevo Testamento, donde dice que el Mesías, ese buen pastor, es quien sale, quien guía al rebaño para ir a buscar a esa oveja perdida y la lleva de vuelta. Y habla de que a estos pequeños Él los guiará y los llevará ¿a dónde? A los buenos pastos, junto a aguas de reposo. Todo eso es una imagen de Él llevando a su rebaño al reino de Dios. Así que al comenzar este capítulo 40, esta nueva sección en el libro de Isaías, el capítulo 40 comienza, y por cierto, a medida que nos acercamos todos los años a lo que se llama Yom Teruah o Zichron Teruah, el recuerdo del toque del shofar, lo que se conoce comúnmente hoy como Rosh Hashanah. A medida que nos acercamos a ese tiempo, los 7 Shabbats antes de ese momento, hay un pasaje profético especial que se lee cada sábado en la sinagoga. Es un pasaje profético diferente cada semana. Pero cuando comienzan esas 7 semanas, se nos llama a pensar en el juicio de Dios, en que Dios pone las cosas en orden. Y adivina con qué pasaje comenzamos. Con el que acabamos de estudiar hoy. Nahamu, Nahamu, Ami. Consolaos, consolaos, pueblo mío. De esto es de lo que se trata el llamado del Mesías y la obra del Mesías. Por esta razón es que vemos a Isaías volver su atención hacia algunas de las más maravillosas profecías mesiánicas en toda la Escritura, que están contenidas en esta sección final del libro de Isaías. En las próximas semanas encontraremos estas preciosas y maravillosas profecías mesiánicas que hablan claramente de la persona y la obra del Mesías. Y al examinarlas, no quedará duda en nuestra mente ni en la mente de nadie, si lo hacemos con honestidad y objetividad, de que se trata de Yeshua, Jesús de Nazaret, quien ciertamente es el Mesías de Israel. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.